Bien, señores, vamos a debatir, por supuesto, de todos los anuncios. Está con nosotros Eduardo Beliboni del Polo Obrero. Eduardo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí. Está Sergio Chousa, economista. Él hizo un análisis sobre todo esto. Bienvenido, Sergio, también. Y está Luis Delía. Bueno, no sé quién quiere... Y, por supuesto, todo el panel, disculpen, ¿no? Todo el panel de prestigiosos compañeros. ¿Quién quiere empezar? Eduardo, me parece que va a estar más picante Eduardo. Y después vamos por ese sector. No, bueno... Por un lado es un reconocimiento a la gravedad de la situación que veníamos anunciando hace rato, veníamos hablando con el ministro sobre la situación social. ¿Pero te la habían negado en algún momento? Sí, claro, cuando decían que no hacía falta abrir los programas y que ahora estamos haciendo una especie de IFE que es menor a la del año pasado. El año pasado eran 9.000, ahora son 9.000 por 2 meses, pero la devaluación que ha habido del peso es enorme, Sí. lo cual es menor que la del año pasado. Sí. De todas maneras es... digamos, para tirar un par de meses. Obviamente a la gente le va a venir bien, pero después de 2 meses, ¿qué hacemos? ¿Se reactiva la economía? La gente que tiene desarrolla. planes lo va a cobrar también. Creo que no. No, ¿Cómo? todavía no conozco la reglamentación, pero creo que no. Creo que no lo cobran como ocurrió con el IFE. No conozco la reglamentación, es muy nuevo todo esto, pero creo que no. Hasta lo que sabemos, no. Lo cual quiere decir que los que cobran 16.500 pesos van a seguir cobrando 16.500 pesos. Bueno, al final no era el plan del FMI, ¿no? Como decías vos. No, el FMI está de acuerdo con esto. Está totalmente Mirá de vos. acuerdo porque dice que mientras le reserven la de ellos, que Sí. pongan impuestos, Bueno, que pero hagan vos lo que dijiste quieran. de que no le iban a dar un peso a nadie porque este era el plan del FMI. Por o supuesto. yo me acuerdo. Y eso Y bueno, lo sigo pero, ¿y ratificando esto porque qué el es? FMI está totalmente de acuerdo con Esto estos parece, montos. entonces es verdurita esto. Porque le preserva, es decir, no le tocan la DER. Mientras no le toquen la DER al FMI no tiene ningún problema. Eso es una... Bueno, Ahora- eso es antojadizo. Pero Eso bueno, que en decís fin. vos no tiene ningún sustento. Sí, sí, ¿Qué tiene es lo que le sustento toca a de la que el DER, lo que FMI no le toca a la DER? el FMI Acá dijo hay que pongan anuncio. impuestos, pero que no Pero le acá hay toquen la anuncio. de ellos. Pero esto es un anuncio concreto y vos hace una semana dijiste acá de que no le iban a dar plata a nadie Ese es- porque el Fondo Monetario Internacional no se lo iba a dar. Por supuesto, si vos tenés en cuenta la devaluación que hubo de los precios, Sí. mejor dicho, la inflación que hubo de los Sí. precios, la devaluación del salario. Pero vos dijiste que Por no le iban a dar supuesto un que esto peso. es una gota de agua en un océano. Sí. Acá lo que teníamos que estar discutiendo es el salario. Es decir, lo primero que hay que discutir en la Argentina es el salario. Sí, hay que discutir Y hay tantas que cosas. Para, reconvocar Néstor, el Consejo que del voy- Salario Mínimo, que hace un mes atrás lo fijó en 35.000 pesos. va. Eduardo, un minuto, que también quiero opinar Eduardo, Luis Delía, y después voy con Sergio Chousa, que analizó un poquito los números de esto. Luis. Bueno, siempre para mirar la vida hay que elegir donde uno se para. Yo durante el gobierno de Macri fui a la cárcel, 1000 días. El señor recibía 200.000 planes de Carolina Stanley y de Macri. Estuvimos en esos años los que pactaron con el macrismo Ese fue el y triunvirato. Milagro Sala, Fernando Esteche y Luis Delía, que terminamos en la cárcel porque no pactamos. Falso. No pactamos. Muy duro, lo que Y- decís. Falso. Yo Ellos nunca tuvieron recibimos 200.000 200.000 El planes que triunvirato le dio de el Stanley. macrismo. Le decía, Ahí no hacían troquismo revolucionario. no, por supuesto que es mentira. Lo hacen Lo ahora desmiento por razones totalmente a Delía. estrictamente partidarias. Nunca ¿no? tuvimos, me llama la atención que Delía se coloque en un terreno que además, no sé, parece que lo desconoce. El pacto que hizo Stanley fue con el triunvirato San Cayetano, el movimiento Evita, Barrio de Piedras, CCC. Nosotros estábamos en la calle y nos mataron a palazos. Al punto que hasta Alberto Fernández, cuando nos pegaron unos palazos terribles en la 9 de julio, dijo que había que dejar la calle. Era candidato y dijo que había que dejar la calle. Así que miente. Nosotros, el pueblo obrero no tiene 200.000 planes le dio Macri al troquismo en la Argentina. Es falso. Por ahí, Se lo dio al el peronismo. troquismo, bueno, ¿Cuántos Pero se lo dio planes al tiene? peronismo. hagamos ¿Cuántos una planes cosa. A la CCC, Beliboni, a Barrio de Piedras. Habla, Pero cuando hablemos, termina. hablemos con Zabaleta a ver Ah. si confirma lo que Pero dice. Si el ¿cuántos pueblo planes- obrero tiene cuántos planes le- menos de 40.000 tiene el pueblo obrero. Pero durante No, el no, gobierno de Macri. No. Le arrancamos, miren, No, no, el no. macrismo Yo no hablo duplicó del los planes polo sociales. obrero, hablo de toda la izquierda troquista. No, ¿qué es izquierda troquista? El 200.000 único en que total. tiene planes de la izquierda troquista somos nosotros. Ninguno de No, los más tiene todos trabajo en tienen el planes. movimiento desocupados. Todos, Sí la CCC, muchacho. sí el Evita. Al punto Todos, que muchacho. Berbisky menciona al movimiento Evita como el movimiento Carolina Stanley. El movimiento Sí. Carolina. ¿Por qué es eso? Porque hicieron un pacto. El pacto lo hicieron con sectores del propio peronismo. Nosotros estábamos en la calle. Los Junto sectores con- del troquismo Saliste son... durísimo, Luis. Los sectores del troquismo son muy raros en la Argentina. Nah. Estuvieron en contra de Fidel Castro, en contra del Che Guevara, en contra de Evo, en contra de Lula, en contra de Chávez, en contra de todo. No. Y votan después con la derecha. Todo lo que vota la derecha lo votan ellos. No. Es Y votó muy con la raro el derecha y troquismo en votó la con Argentina. Macri 200 Muy leyes raro.
fue el bloque del PJ. Nosotros no le votamos una sola ley a Macri. Se lo votó entero el bloque del PJ, le Estoy votaba la un ley. poco sorprendido por esta pelea, pero bueno. Bueno, se la agarró conmigo Delía porque No, se ve querido. que... No, es porque equivocado. ustedes van a la Plaza de Delía. Mayo Delía, con la nosotros plata de los fuimos a- pobres encima. No, ¿Sabés qué Delía, hacen no diga ahora? eso, Delía. Te lo digo en la cara, Delía, Berigoni, ustedes le cobran... nosotros estuvimos en el puente Pueyrredón y vos decías que éramos funcionales cuando Aníbal Fernández mataba gente. Por favor, Delía. A cada No me la quiero agarrar con vos. No me la quiero agarrar con vos porque has dejado el barrio hace mucho Partido Obrero, tiempo. si quiere hacer política, No, que haga no es verdad. política con No la es plata verdad. del Partido Obrero, Delía, es una no con la provocación. plata de los pobres. Es una provocación Le de un cobran hombre 3, 4 que en mil un pesos momento, a cada por beneficiario. supuesto que es mentira, es falso. Y el que no Hacé va la le cobran denuncia, 1000 como pesos Milei. de multa. Te has colocado en no el lo terreno de hagan en Milei. nombre de los pobres. Delía, te has No colocado lo en el hagas terreno de en nombre de los Milei. ¿Querés que vamos a pobres. discutir de economía? Farsante. ¿Querés que vamos a discutir de economía? Farsante. Delía es un hombre que estuvo en algún momento en movimientos sociales. Ahora ya ha dejado de estar, no sabe lo que es un comedor. Pero ¿qué Hace sabés mucho tiempo. vos lo que es Hace un mucho movimiento tiempo social? ha dejado. Y cuando Andá, en un que momento- yo lo conocí en y el cuando piquete un de La momento- Matanza y hace- cuando en un momento en la Por Argentina favor. hubo una crisis enorme con el No gobierno de estuve Dualde. en los movimientos sociales, Delía, estuve en la cárcel. Delía se colocó En la cárcel del lado de Dualde. estuve. Ojo es con esto. Porque no fui Porque, forro de la a ver, derecha como vamos- ustedes. Sí, sí, de Dualde. ¿No era la derecha Dualde? No, Vos te querido, colocaste yo del nunca lado de estuve con Dualde cuando mataron a Costec y Santillán. Por Pero favor. que sabés, a Se nosotros cumplen 20 mataron años. a Martín Cisneros. 20 años. Y yo estuve a la cabeza 20 de la años. ¿Qué tiene que ver? protesta. Pero cuando mataron a Ustedes Costec y Santillán lo estás dejaron equivocado. tirado. Estás loco. Y se escondieron, No, forros. nosotros A mí no me queremos. mataron a Martín Cisneros. Nosotros Y yo salimos a la encabecé calle, la protesta en la comisaría de La Boca. Delía, está Perdón, Ustedes perdón. unos cagones. Nah, está bien. ¿Qué te Perdón. venís a hacer el revolucionario? No, yo no me hago revolucionario. Sí, Delía. querido Vos estás haciendo Portala, acusaciones. desestabilizador. Claro, vos ¿Qué lo que clima querés es la querés estabilidad meter? del FMI. Hoy hay 7% de Yo- desocupación nada más. ¿Qué Le te pido- pasa? le pido- Sí, sí. yo hace, creo- hace yo un creo- tiempito estuve en Crónica. Eduardo no, Luis- no decías esto, criticabas Eduardo al gobierno. Luis- Pero no, Tuviste un cambio querido. rápido. Eduardo Luis, yo creo que los dos ¿Cómo son, no? son dos luchadores de hace mucho tiempo, Sí, sí. tienen sus diferencias, pero no me gusta que se maltraten porque me parece que son dos Obviamente. tipos El maltrato que- comenzó de parte que- de No, Delía. querido, la que luchan verdad por la nunca gente. maltrata. Por supuesto. La verdad- la verdad es que Delía Mirá Milagro apoyó al Sala. gobierno de Dualde Los cuando que no mató a Costec y pactamos, Yo digo, Santillán. Milagro Sala, si ustedes Teche, dos se Luis Delía. pelean, si ustedes dos se pelean, ¿cómo se relame la derecha? La gente que No. tiene plata, Pablo, la ¿Eh? gente que realmente tiene plata y a la que el gobierno debería apuntar para extraer rentas extraordinarias y distribuirla entre los menos favorecidos, es la que me parece que está festejando Bueno, cuando porque- ve a dos dirigentes Bueno, porque sociales hay que se mucha- tratan de esta manera. Porque en el progresismo hay mucha inconsistencia en este momento. No se apoya un gobierno que está haciendo todo lo que puede para tratar de ayudar a los más necesitados y lo único que hacen es estar en la calle, movilizar gente, hacer piquete ¿Sabés dónde hay y que ir, plantear Pablo? todo el tiempo de que este Hay país que es ir una a porquería. Coca-Cola, hay que ir a Arcor, hay que ir a Matarazo, hay que ir a la casa de los 15 formadores de precios que arrinconan al pueblo argentino, no a la Plaza de Mayo a hacer política para el Partido Obrero. ¿Qué opinas, Cintia, de esto? No, yo quería decir que está bien la orientación que dio hoy Martín Guzmán, el presidente y el gobierno, porque se pone en eje algo que venimos hablando, dijimos shock distributivo, se pone en eje el tema de la distribución, ¿no? Y entonces es la cuestión de poner en eje el tema de la distribución y que se otorgue este bono en 2 cuotas a sectores que les va a venir como harina para hacer pan, ¿no? Este dinero, porque la situación es muy, muy grave. Así que me parece que por ahí podríamos retomar por esa línea, ¿no? Se volvió y es, la verdad que es una buena noticia, que además de las medidas hay que ver cómo se implementa, qué impacto tiene, por cuánto tiempo. Ahora vamos a ver el Es impacto por con única Sergio. vez, es por única vez, hay que seguir pidiendo el salario básico, el salario mínimo universal, que se dé el proyecto a la renta excedente de Guzmán es interesante, ya te das cuenta por cómo salta la oposición, Sí. no te das cuenta por quiénes están en contra. Me parece que bueno, que es eso, es volver a, me parece que ahí se retomó el rumbo, por lo Bien, menos en esta primera eso es. imagen. ¿Y qué decís, Nahuel? Y después voy con Sergio, que va a explicar un poquito términos económicos esto. No, me parece que es una medida clave en el sentido que también pone en eje la distribución y cuando uno pone en eje la distribución también se pone el acento en la distribución del ingreso y de la riqueza, ¿no? Me parece que también es importante porque en plena pandemia, esto me vas a acordar mucho, en plena pandemia, cuando se hace el IFE, cuando hace el ATP, hoy hay que tomar valor de lo que fue eso, porque eso en ese contexto
fue frente a una derecha que te decía que no había que estar con las vacunas, que te decía que no había que cuidarse, se volvió a recuperar la idea de que hay un Estado presente que te cuida, ¿sí? No te deja tirado. Y me parece que es esto, que esto es la salida de lo que fue esta pandemia. Esta transición es con más Estado, con más democracia. Entonces, hay un conjunto de medidas. Venimos a tener una temporada récord, venimos a un fin de semana récord, que obviamente que eso es un 20% también de las personas. O sea, es un sector de clase media, pero no es el conjunto. Pero se empieza a reactivar el turismo. Hay hoy la obra pública, se están haciendo más de 3.700 obras públicas. Es decir, la obra pública está siendo un sector que se está dinamizando. Y me parece que esto del bono, que tiene que continuar, porque en el medio también está la posibilidad de que el impuesto a la fortuna sea algo permanente. Está también la propuesta en el Congreso enviada por Cristina respecto a cómo van a ser los que se la fugaron para que tengan que hacer un aporte. Es decir, si uno ve a las medidas en su conjunto como un repertorio y no como medidas aisladas, uno puede decir, bueno, lógica. Es momento. Creo que se está encarando una etapa con otro enfoque que es el que necesita el Frente de Todos en este momento. Pablo, y Sergio, ¿para qué? Una cosita solamente, porque seguramente Sergio nos va a dar números más concretos, pero yo quiero sí hacer una advertencia. Acabo de hablar con 2 ministerios distintos que están involucrados en las medidas. Ninguno de los 2 ministerios sabe decir a cuánta gente alcanza esto. Obviamente esto tiene que ver con el diseño de la medida. Pero tienen los números del IFE ellos. No. ¿Qué dicen por ahora? El dato más concreto es, va a ser mucha menos gente que el IFE. Recordemos que el IFE fue 9 millones de personas aproximadamente, que se había planeado para 3 millones y terminaron siendo 9. Bueno, ya va a ser mucho menos que el IFE, no sabemos del número. Por eso digo, de acuerdo al diseño que tenga la medida y de acuerdo a las condicionalidades, lo mencionaba recién Meliboni, que no estaba claro, bueno, a ver qué sabe. Alcance, lo cual a mí me parece preocupante porque el propio gobierno que hace las medidas, que demora varias semanas en lanzarlas, no tenga una definición concreta de cuánta gente alcanza. ¿Qué sabes vos, Sergio? Bienvenido. Bueno, buenas noches. Sí, me parece que la implementación ahí se cerró un poco sobre último momento, con lo cual el detalle más fino, más minúsculo, digamos, resta por saber. Me parece que puede llegar a exceder por el hecho de que incluye también a jubiladas, jubilados de la mínima y un poquito más, con lo cual ahí ya tenés una torta importante. Que hay que decirlo, ¿no? Es un complemento significativo. Además de los 6.000 pesos serían 12.000 más en un solo pago para jubilados, en uno solo, no en 2, con lo cual no es menor. A ver, digo, sobre los 3 criterios de evaluación de la economía, uno, el productivo, cuánto se produce, la economía creció el doble de lo que se esperaba el año pasado, el otro es el pilar del empleo, desocupación en los niveles más bajos en 5 años, y el tercero es el que se está fallando, en línea de lo que decía Nahuel y Cintia, se está fallando mucho en el aspecto distributivo, ¿no? Y esto viene a responder, a dar una respuesta en ese sentido. Alcanza desde ya, ¿no? Va a ser totalmente insuficiente, pero me parece que da vuelta el orden de la discusión, ¿no? Y gana la centralidad por la positiva, que es el hecho de decir, bueno, hay una situación anómala, totalmente anómalo desde lo macro y desde lo externo, que es esta situación de precios totalmente desbaratados en todo el mundo por la pandemia y después por la guerra. Y entonces es el Estado el que tiene que nivelar eso. Hoy el ministro lo puso en términos de captura. Captura en un sector que está teniendo un beneficio que es inusitado, que es extraordinario, hacia otro sector que es el que no se vio favorecido en lo más mínimo, sino que se vio perjudicado porque los alimentos aumentaron más de 20% en 3 meses. En términos de incidencia, bueno, hicimos un cálculo desde la consultora sobre los deciles más bajos. El primer decil de la distribución del ingreso podría implicar alrededor de un 20% extra de ingreso anual, solamente con esta cuota, en el ingreso per cápita por persona, ¿no? Con lo cual no es tan menor, ¿no? Obviamente son salarios muy deprimidos. Estás hablando que en una familia lo recibirían, no sé, de 4 personas, 2 personas lo recibirían. Y posiblemente 2. Ahí, Eduardo, posiblemente para los beneficiarios de programas asistenciales, como son monotributistas sociales, también lo perciban, con lo cual ese universo va a estar contenido. No todos son monotributistas sociales, ¿no? Todos son monotributistas. Todos son monotributistas. Entonces sí lo van a recibir. Para mí no, pero bueno, veremos la letra fina. De todas formas son 300 pesos por día. Sergio entiende que sí. Por ejemplo, recordemos que está el RENATEP, que es el registro de los trabajadores de la economía popular, que ya son más de 4 millones, que eso es un instrumento que se hizo del 2019, porque eso permitía registrar también a los que eran trabajadores de la economía popular, y eso también lo que te permite el monotributo social, y por lo tanto después hacer transferencia de ingresos desde el Estado. O sea, no tiene lógica que lo cobre un monotributista categoría A y B y no lo cobre un monotributista social. De todas maneras, que cobra menos. Son 300 pesos por día. Un contrapunto con lo que decía Eduardo antes, que decía, el FMI mientras la tenga, ellos están tranquilos. ¡Ojo! Porque ese punto está supeditado a la aprobación del Congreso.
Los bonos se van a pagar, está garantizado. Ahora, su financiamiento va a pasar por un proyecto de ley tratando de gravar esta renta inesperada. Bueno, Pero ahí- si no, esto no es pendiente de eso. No. Si no se aprueba, se paga igual. Se paga igual. Por Con ejemplo, recursos Sergio, propios. ¿vos sabés cómo se llega, por ejemplo, a las trabajadoras de casas particulares? Sí. ¿Cómo va a ser la implementación? Van a estar contenidas, ¿no? La implementación, ¿no? Pero, No, pero ¿cómo Con se llega? o sin reconocimiento. Sí, Bueno, formal- sin blanco o en registrar. formales e En blanco informales. y en negro las dos. Sí, pero ¿cómo? Y los datos del IFE, digamos, de esa instancia, el Estado los tiene, ANSES los tiene, seguramente sea una transferencia directa. ¿Cómo fue el IFE? Luis, te respiraste, te tomaste un poquito de agua. ¿Por qué te calentaste con Eduardo? No Con es el un polo problema obrero. con él, es confrontación de ideas. Mirá, la inflación, que es lo que nos aqueja a todos, es lucha distributiva. Yo ando diciendo por todos lados que la lucha distributiva tiene por lo menos 70 años en la Argentina. Perón en el 52 tuvo 63% de inflación. ¿Y qué hizo? Transformó en delito el agio, la especulación, el aumento injustificado de precios. Y en 3 años, Perón llevó la inflación al 0%. ¿Cómo terminó eso? Bombardeando la plaza, un golpe contra el peronismo y 18 años de exilio. Esta puja hace 70 años que existe y siempre intervienen los mismos. Hoy intervienen en la vida nuestra, por ejemplo, en el rubro alimento hay 15 formadores de precios. Es 15 formadores contra toda la clase trabajadora. Ahora, nosotros, en vez de confrontar con el Estado, como pretenden algunos, lo que tenemos que es unir el Estado, el gobierno y la clase trabajadora, el pueblo, para pelear contra la concentración económica. Bueno, contra pero ahí estos no ves, 15 ahí no ves tipos. que el gobierno puede ser más duro con las empresas todavía. Bueno, en los últimos días la FIP viene aplicando multas extraordinarias a varias firmas. Los niveles de control que está teniendo la FIP... Sí, pero en realidad son multas relacionadas con irregularidades de hace varios años. Bueno, no importa, pero empiezan a aparecer señales muy duras. En la Argentina hace 70 años que discutimos cómo resolver esta puja distributiva, que casi siempre termina mal, en contra de los trabajadores y el pueblo. Ahora, Alberto Fernández es mi aliado, no mi enemigo. El enemigo son los formadores de precios, son esos tipos que no tienen patria, no tienen ningún compromiso en el frente interno. Esta es una burguesía muy extraña la que tenemos, porque no siente compromiso con el progreso y el desarrollo del país. Ellos no se sienten liderando el desarrollo interno. Y bueno, y pasan estas cosas. Ahora, si nosotros... Ahora, pero vos no podés enojarte con lo que ponen los precios y con las víctimas de esos precios que No, son él se enoja con la manera. los que siguen a Mirá, la gente que lleva a Eduardo. A ver, la víctima, yo ahí con él, defiendo a los que son víctimas de él. Él le cobra 4 mil pesos por cada beneficiario. No se hace eso. El que engancho haciendo eso en mi organización, lo rajo. Eso no se hace. Hablo en nombre de los pobres. No le cobren más a los pobres. 4, ¿sabes cuánto vale un micro de La Matanza? 20 mil pesos. 100 micros de 2 millones de pesos. Los pobres tienen que estar pagándole la iniciativa política al Partido Obrero. No jodamos, no lo hagan más. No lo hagan más. Sí, claro, ¿Puedo contesta. contestar? Claro. Sí, sí. Mirá, nosotros no le cobramos nada a los compañeros de los que habla Delía. Que no conoce, le puede preguntar si le cobramos, al que quiera. Y es una barbaridad lo que dice, porque se lo coloca en el mismo terreno que Milei. Exactamente lo mismo dice Milei, me han denunciado, la ultraderecha me ha denunciado, me ha hecho una campaña enorme. Es exactamente lo mismo que dice la ultraderecha. Es decir, que los que él dice que le hacemos el juego a la derecha, acá hay que le hecho el juego a la derecha. ¿Y dónde sale la plata de los micros, Beliboni? ¿Me dejás hablar? Sí, pero cuente de dónde sale la plata de los micros. Déjame terminar de hablar. ¿Y dónde sale la plata de las carpas? Si vos querés, me invitás. No le cobres pero más bate, a la Beliboni. gente, Beligoni. No quiero hablar No le tranquilo. cobres más. No quiero hablar tranquilo. Los Que pobres Delía no hable quieren tranquilo, pero pagar cuente dónde más. sale la plata de los Delía es un micros. hombre que Una, estuvo una. preso y fue abandonado por el gobierno. Y estaba resentido en una época, ahora parece que no, con todo el gobierno. Pero no quiero agarrármela con Delía, porque yo sobre Delía tengo una historia. Y no quiero hacer de eso una cuestión ahora, porque me parece que hay temas más importantes.
Delía nos dio vuelta la cara cuando mataron a Costequi y Santilla. Y podés traer a la No hable- a los no hable compañeros. boludeces. A los compañeros. Se escaparon ustedes, dejaron los cadáveres de los pibes tirados. Déjame que intervenga. Si me permitís. Hicieron eso. Yo yo hay mataron a declaraciones Cisneros tuyas. y puse la cara Hay y me banqué declaraciones 3 años tuyas. preso. Nosotros nos movilizamos Ustedes al fueron otro día. unos cagones ¿Me dejás hablar? que dejaron a los pibes los cadáveres ¿Puedo hablar? tirados. ¿Puedo hablar? Los dirigentes Si troquistas. yo puedo hablar, Por hablo. favor. Si no, que hable de Delía. A ver, que Si no, conteste que hable de también, Delía. Delía no se movilizó nunca en el puente Pueyrredón. Se cumplen Pero 20 que años. la Se columna cumpla- más grande se cumpla- bueno, de no la se puede zona hablar. oeste la No se puede encabezamos hablar. al derecho y No se puede yo. hablar. ¿Qué es lo que está No se diciendo? puede hablar. Pero que Sos conteste. un berreta, un Si me mentiroso. Pero Luis, que conteste Por Belibón. eso, si Adelia tiene un problema conmigo personal, tengo No, problema. no hay problema. Salimos afuera. El problema y lo es la arreglamos, no hay mentira. problema. No, nadie No, quiere mentira. eso. El nivel de todo el agresión, tiempo la el nivel de mentira. agresión, No le ameritaría tomen que yo me más a- levante y le dé No, un no, no, soplamoco. no. Pablo, Porque me está agrediendo, me está acusando de Pablo, chorro. bajemos el Bajemos guapo, Es una el vergüenza. nivel. Me hago el Gente con- grande. A mí no me vas a acusar de chorro. Perdón, A mí no me vas a acusar de chorro vos. Cortamos Vos la sos un conversación. traidor. Vos sos un traidor que no te movilizaste en Cortemos la 20 años. conversación. cobrás a la No, no. gente. ¿Me dejás que hable? Si no voy a ¿Sabés gritar. cuántos se Para. pasaron? El Luis, el Luis, ministerio- Luis, no, Luis, no, el vos ministerio dijiste lo abrió tuyo. los Te pido por los favor, registros Luis. para cambiarse de órgano. Luis, te pido ¿Sabés por cuántos favor. se cambiaron No, el no, primer no, mes? basta de 80.000. alusiones personales. Y me Te dejás pido por hablar. favor, basta No de es alusiones personal. personales. La historia Te pido no algo. es Te pido personal, algo, Luis. no, Te para pido algo. nada, que Déjalo chorro, contestar. Le cobran no Pero para, quiero ya que lo le cobren dijiste, más a ya la lo gente. dijiste, ya lo dijiste. El grito de los Te pobres pido es por ese. favor, déjame ordenar el debate. Dale. Te pido que te quedes callado un poquito, que él conteste, dejemos las alusiones personales. Todo es personal, porque Por favor, porque chorro, no le suman a chorro, nadie. delincuente, todas esas Dale. cosas No, por personales. eso. Te Yo no pido me por quiero meter favor, en cosas basta de eso, personales. Luis. Hay un Basta de debate las en el alusiones medio. ¿Basta de qué, Pablo? Basta de las alusiones personales, Pero porque ya lo vamos dijiste. a la 9 Está de bien, julio está bien, yo te preguntarle entiendo. a la gente. Pero él también tiene derecho a Pero hablar. dice TN, Él también yo no tiene lo derecho. escuché Acá, TN mucho de esto. acá todos van a hablar y él tiene Lo derecho a escuché mucho contestar. en TN eso. Vamos a la 9 de julio a preguntarle a la gente. Vayan, no hay ningún problema, lo llevo al barrio que quieran, no hay ningún problema. Miren, lo que Yo esto, Eduardo, de lo que no, tenemos- de verdad Por no supuesto, está sabía todo nada. bien, no hay problema. Estoy acostumbrado. Estos últimos días, estas últimas semanas han sido de estas características de la ultraderecha. Bueno, eso lo entendía, lógicamente. Hay gente que está en contra de la protesta popular, está en contra del reclamo. No todo el mundo piensa dentro del oficialismo lo que piensa Delía. Hay gente que piensa que hay que reclamar. Hay gente que piensa que hay que pelear en la Argentina, que hay que pelear por lo que ustedes llaman puja distributiva, como lo quieran llamar los economistas. Hay que pelear en la Argentina porque el salario tenga el nivel de compra que necesitamos en este país. Que las personas trabajando puedan vivir de su salario. Por eso hay que pelear, hay que movilizarse, hay que luchar. Todas las demás agresiones personales las dejo de lado. Se cumplen ahora. Me acaba de llamar Orlando, un compañero del Frente Popular de Díaz Santillán, compañero de Maxi Darío. El jueves nos reunimos para organizar la marcha número 20. 20 años se cumplen el asesinato de Costequi y Santillán. La historia está escrita. Está ahí, para el que la quiere ver, la revisa Sí. y ve qué conducta tuvo cada uno y listo. No vamos a discutir a los gritos acá en un Pero programa de claro. televisión con los graves problemas sociales que hay hoy. No vamos a hablar de lo que ocurrió hace 20 años, pero el que lo quiere buscar lo puede encontrar y sabe cuál fue la conducta de cada uno. Digo, para despejar también y concentrarnos en los problemas. Miren, lo del bono son 300 pesos por día y dura 2 meses. ¿Qué hacemos dentro de 2 meses? Es decir, no está replanteada en la Argentina un desarrollo económico que nos permita, como dicen ustedes, una puja distributiva, una redistribución. Los trabajadores tenemos que tener una perspectiva en la Argentina propia, independiente, y tenemos que tener un planteo de lucha en la Argentina. Porque hay A una ver, puja quiero que te conteste- en la que los empresarios Sí. tienen lobbies, hacen planteos. No, por ejemplo, por supuesto. las LELIC en este país siguen vigentes, son 2 Sí. millones. No, ya pero las quiero LELIC. que te conteste, Pagan por cada Sergio. punto 60.000 millones. Pablo. Eduardo, no, para que va a contestar Pero Sergio. yo sé No, que te soy, pido. Luis, ahora vos te ¿en quedás qué para. lugar? Ahora la seguimos con vos. Vos te vas a quedar un ratito más para hablar de la corte y demás. Aguantame un cachito. No, pero viste- Aguantá un cachito, dale. Yo creo Sergio. que, ¿Cómo yo creo es? que- Pero- que es necesario Ahora. el debate para los sectores que están excluidos del sistema, que la verdad que, bueno, por suerte han bajado en los últimos 2 años, porque de nuevo, la desocupación, podemos discutir si los ingresos de los asalariados son suficientes o no, seguramente no, pero hay menos desempleo. Pero aún hay un cúmulo de gente que está fuera del sistema y me parece que es loable la discusión sobre un ingreso universal, ciudadano, y no creo que implique un costo fiscal altísimo en relación a la cobertura que hoy tienen programas como el Potenciar Trabajo. Ahora, me parece que hay que contextualizar, ¿no? No es el mismo contexto
que el de hace 2 años cuando la gente no podía salir a la calle, no podía trabajar directamente. Esto es un complemento para hacer frente a una anomalía que es que los precios se dispararon. Y en ese sentido, me parece que el foco lo tenemos que poner sobre sectores que salieron desembosados a defender privilegios de los deciles más altos de la distribución de ingresos. Hoy Larreta cuando dijo es inaceptable, la sociedad no aguanta más impuestos, ¿a quién le está hablando? Le está hablando al 3% de la crema que eventualmente va a ser grabada para fondear esto. ¿A ese sector le está hablando? No, Pero, el mensaje es Sergio, a la clase media, me parece, ¿no? Es cierto que pero no es la que misma la no va a situación. pagar esto. Sergio, es cierto que no es la misma la situación que hace 2 años respecto de las restricciones, pero lo cierto también es que en lo que va de administración de Alberto Fernández, empeoró la distribución del ingreso, no mejoró. Es decir, Crecimos, pero no distribuimos bien. creció la macro, mejoró el nivel de empleo, pero ese empleo es cada vez más precario, cada vez paga peores salarios, cada vez arroja el empleo más personas a las instancias de la pobreza, y si la desigualdad creció durante el gobierno de Alberto Fernández, yo no diría que es una situación para, bueno, estamos mejor que cuando hubo que dar el IFE. No, estamos mucho peor que cuando hubo que dar el IFE en un gobierno que se jacta de tener que abordar la problemática de la justicia social desde una óptica de sensibilidad y no desde el palo. Digamos también que hoy hubo un reconocimiento de esa problemática. Sí, sí. Hoy hubo sigue un siendo un reconocimiento reconocimiento parcial, sigue siendo un de que reconocimiento es el acotado en el problema, tiempo. es el problema. Está bien. Y otro tema es que... La pregunta es si esta es la solución. No, bueno, si este es el abordaje claramente. No, bueno, integral. Ningún pero este es el bono, camino, ningún ¿o no? bono por única vez puede ser una solución. ¿No? Por eso tampoco, también hay que plantearse el tema de no estigmatizar los cortes, no estigmatizar a la pobreza. La pobreza, quienes padecen la pobreza no tienen la culpa de la pobreza. ¿No? Qué sé yo, hubo un verdurazo la semana pasada al frente de la sociedad rural. Y está bien. O sea, coincido cuando Luis dice hay que ir a movilizar a las puertas de las empresas. 15 empresas que son los formuladores de este precio. Está bien, es verdad, pero pero en paralelo digo, no podemos culpar a quienes padecen la pobreza de la pobreza. Yo creo, Pablo, por una cosa muy sí, breve. por supuesto, No, es no. lo que dijo Sergio, que me pareció interesante, que es también esto, más allá de la medida en sí, creo que pone el eje, la lupa, el foco en las élites, ¿no? Porque lo que hay que empezar a discutir acá es, bueno, ¿quién es este 3% que se la está llevando? ¿No? Cuando se habla de renta inesperada, de renta extraordinaria, de los que se la fugaron, es decir, eso tiene rostro, la inflación tiene rostro, es decir, hay un rostro, tiene nombre y apellido. Cuando decimos hay 10 monopolios que deciden si los argentinos o las argentinas comen o no comen, bueno, me parece que la discusión del bono también fue atada a esta idea de, bueno, hay una renta extraordinaria, inesperada, le pueden poner los nombres que quieran, pero decir que hay que ir a capturar. Por lo tanto, cuando vos discutís esto, necesariamente tenés que discutir quién es la élite en la Argentina, quiénes son esos grupos, quiénes son esas corporaciones, y me parece que Y eso esto es algo ayuda. muy importante, sobre todo teniendo en cuenta algo que venimos insistiendo, que en la pandemia, esto... Sí, siempre, viste, en Argentina solemos pensar que lo que nos pasa acá nos pasa solo acá, pero cuando vos agarrás la revista Forbes, por ejemplo, te indica cómo fue que en la tragedia, o sea, en una de las peores tragedias que tuvo la humanidad, como fue la pandemia, los más ricos crecieron en Ahora, 2/3 sus Nahuel, ganancias, ¿no? ¿me Y eso tiene permitís que que ser te una diga oportunidad algo? para profundizar. ¿Me permitís sí. que te diga algo? ¿Cómo Vos sabés no? que tu discurso para mucha gente de la sociedad de la Argentina es un discurso muy parecido al que tiene el señor Beliboni. No sé Es un qué. discurso muy trosco que lo único que ha hecho en el último Muy- no, tiempo... pero el nuestro. No. En el Que el último tiempo no 1% importa, pero concentra el parecido. 99, Pero Néstor, te lo dice hasta el más lo socialdemócrata único del que mundo. hizo en el último tiempo, vos sos reíte todo lo que quieres, es alimentarlo a Milei. Eso alimenta a ¿por qué Milei. sería? No, porque las grandes empresas de la República Argentina son los que se fugan el capital, son los que se la robaron, son los que Eso esto, no es son ser los que lo trosco. otro. Eso, la verdad, honestamente, te lo digo sinceramente. Ahora, se me lo dejan que acabó tengo todo, que ir a Luis, me dejan que tengo que ir a Luis, que tenés un mensaje de quién? El padre Paco Olveira. Sí. Acá está. Un gran amigo, sí. Te agarré tarde, pero te escuché. Gracias, hermano, por decirle las cosas en la cara de ese forro. Con esas No, palabras. no, te pido por favor, no, te pido por favor. Tomá, Paco Olveira. Sí, es un amigo Paco Olveira, Tomá. pero no, ya lo sé, Tomá, yo te Pablito, creo. lee. Yo lo te creo No y miento, lo respeto y lo mirá. quiero al padre. Yo Paco sé, Olveira, yo sé, pero Paco no me sabe que gustan, estás leyendo no ese me gusta, mensaje. este no es el lugar para alusiones Bueno, personales. Paco Olveira. No me gustan las agresiones personales. Sí, de verdad, decilo, no me que gustan. trabajamos con los Te- pobres, de te voy a verdad decir- te voy a estamos decir una cosa, cansados te voy a de decir esta una cosa. cosa. A mí Que este no le debate cobren más a los pobres. está bien, bueno. No lo hagan. No lo hagan. Está bien, a mí me duele este debate. Te soy sincero, a mí me duele este debate. Pero bueno. Pablo, ¿te puedo Eh, decir algo? Porque me quedó pendiente respecto sí. a lo que decía Nahuel, que me parece muy interesante. Que no deja de parecerme una reacción
episódica del gobierno ahora frente a la cuestión internacional de los precios. Esto de hay una renta inesperada. Está bien, listo, hay una renta inesperada producto de la guerra, vamos a captar esa. Cuando la desigualdad en la Argentina es estructural. No es episódica, no es circunstancial, no es... Pero empeoró. Pero por supuesto que la guerra lo único que hace es poner aún más en evidencia una cuestión estructural que este gobierno, insisto, parece una letanía, pero que este gobierno, lejos de intentar resolver esa desigualdad estructural y cada vez más dramática, porque la característica que tiene la desigualdad es que cada vez es peor, cada vez es mejor la situación para los más favorecidos y cada vez es peor la situación para los más desfavorecidos. Entonces, cuando vos tenés una reacción episódica, acotada a un momento, a un momento puntual, donde vos decís, vamos a acometer esta emergencia de esta manera a través de este bono puntual que tiene esta vigencia, mayo y junio, punto. Cuando vos lo abordás de esa manera, lo que vos estás haciendo es poniéndole una temporalidad al ataque a la desigualdad. No, está bien, pero para Mariano, yo entiendo que no hay que ponerlo como algo episódico, pero digo, desde el origen del Frente de Todos del 2019, y en la campaña incluso del Frente de Todos del 2019, siempre se ha planteado con claridad que había una élite que fugaba, cuando se planteaba el tema de las LELIC. Y nada se hizo contra ellos. Bueno, pero vos me decís que esto es algo de los episodios. Nahuel, cuando fue la pandemia, cuando recién arrancó... Lo discursivo está muy bien. Nada se hizo contra las élites fugadoras en Argentina. Nada. No se abordó ninguna iniciativa parlamentaria que permitiera claramente capturar esa renta. No se metió en cana ningún empresario delincuente. Nada. No, pero déjame decir dos cosas. Se hizo el impuesto a la fortuna, que fue un proyecto de máximo. Se hizo el impuesto, la extensión del impuesto a las ganancias, que benefició a más de 1 millón de trabajadores. Es decir, no es cierto eso. De hecho, hubo directamente pedidos de juicio concreto. Entonces, ¿a quién? ¿Cómo? No, se está investigando, hay una causa judicial por la investigando por el FMI. Pero pensé que decías contra empresarios, perdón. No, yo te decía que no fueron contra empresarios en ningún momento. No, pero después acuerda. Alcanza, no, por supuesto que no alcanza. Lo que te quiero decir es, si querés, justamente no ser episódico, no discutir el bono disociado del resto. Si este bono es solo un episodio, como bien decís vos, te voy a dar la derecha, no va a alcanzar. Si este bono lo que permite es profundizar, que es lo que tiene que hacer el Frente de Todos como fuerza política, y este es el momento, con las distintas corrientes, y esto sirve para profundizar y para poner en debate, bienvenido sea. Para hacer lo que dice el periodista, bueno, pero ahora yo también ahí te voy a preguntar... El salario mínimo vital y móvil, para que deje de ser de indigencia, que hoy es de indigencia, no de pobreza. Lo es. Es de indigencia, igual que las jubilaciones. A ver, Luis. No, yo creo que las medidas son buenas, el tiempo informa, son compensatorias en la lucha distributiva. Me parece que si uno analiza los parámetros macroeconómicos, están bien. Digo, hay que resolver hoy cómo salimos de la inflación con 2 o 3 puntos menos en perspectiva. Este año es un buen año económico. 7 de desocupación. Vamos a exportar $100.000 millones de dólares. $100.000 millones de dólares. Probablemente estemos creciendo otro 10% del PBI este año. Digo, el análisis es esperanzador. Esperamos un minuto, vos te quedás, pero quiero que cierren Chousa y Beliboni, que después tenemos 2 invitados más. Sí, yo breve recuperando un poco lo que decía Mariano. Cuando uno repasa lo que fue el proceso virtuoso de 2003-2015, esa mejora distributiva, primero de todo, fue gradual. No fue en 4 años, fue paulatina, acumulativa, pero paulatina. A través de un crecimiento económico prácticamente sin interrupciones, a partir de eso mejora de los indicadores socioeconómicos y mucha acumulación política, ¿no? Bien. Una consolidación política muy importante que te permitió hacer esas transformaciones que me parece que hoy es lo que está faltando. Gracias, Sergio. Eduardo, para cerrar. Muy breve, 40% de pobreza, 50% de los pibes por debajo de la línea de pobreza. Esto es una aspirina para un cáncer, no tiene ninguna envergadura, a no ser que discutamos el salario. Porque el salario también es reactivador de la economía. Porque eso mueve los planes también, ¿no? Mientras tanto, salario mínimo. por supuesto. Mientras tanto, se imprime para pagar LELIC. 2 billones. Cada punto de la LELIC son 60.000 millones que se fugan de este país. Como decía el periodista, hay que parar la fuga de capitales y hay que desarrollar la producción. Eso no está ocurriendo en la Argentina. Gracias a los dos. Ahora nos vamos a meter en la discusión sobre el tema de la Corte Suprema versus el Poder Legislativo. A ver, ¿qué decía el ministro de Justicia, Martín Soria, en el día de hoy?